Cuando los ciclos de la historia se detienen el 7 de septiembre de 2013, ese día la atención del mundo está puesta en un auditorio universitario de Asia Central. El dirigente de un enorme país oriental está exponiendo al mundo una propuesta concebida en esa región. 我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。 Como el más grande escenario de historias entre pueblos, este antiguo y otrora camino comercial, conocido con nombres como la ruta del perfume, del jade y del té, entre otros, registró el arduo camino por el que la sociedad humana se forjó y se civilizó. Hoy en día, la propuesta de este gran país de Oriente ha transformado a la Ruta de la Seda, silenciosa como un capullo en la historia moderna, en una nueva vida que se abre como mariposa. A lo largo de miles de años, la antigua ruta comercial en esta franja continental, con un nombre que lleva un sentimiento contemporáneo, hará realidad una fortuna que pertenece a millones de personas. Es la franja económica de la Ruta de la Seda. Hoy en día, al hablar de la Ruta de la Seda, las personas suelen verla bajo la óptica de una ruta completa y pasan por alto a una antigua ruta comercial que corría a lo largo de Europa y de Asia. Pese a ser azarosa, era una vía de comunicación inseparable entre los dos continentes. Este es el aspecto actual de la Ruta de la Seda. No obstante, la conexión de la ruta entre Europa y Asia nunca ha sido una unión física sencilla. Hace más de 2100 años, esta ruta no era más que tierras esparcidas que se distribuían entre Europa y Asia. Además, no hay un registro histórico que dé cuenta de un camino directo que haya vinculado a los habitantes del continente eurasiático. Con encuentros esporádicos entre distintas naciones, tras penosas peregrinaciones, Oriente y Occidente lograron de esta ruta un conocimiento genuino a la que finalmente se le bautizó como la Ruta de la Seda. Esta es Taxila, una ciudad ordinaria 50 kilómetros al noroeste de Islamabad, capital de Pakistán. En el interminable camino de la historia, esta pequeña ciudad era la entrada de Oriente a Occidente, o también una entrada común para que huéspedes de Occidente entraran a Oriente. En un lapso de cerca de 3000 años, esta ciudad forjó un prestigio emblemático en Eurasia por lo que a la Ruta de la Seda se refiere. La historia de Taxila data del siglo III antes de nuestra era. Esta antigua ciudad una vez fue un lugar sagrado del budismo, al igual que un centro filosófico, religioso y artístico. Al explorar los azares del auge y ocaso de la antigua Ruta de la Seda, Taxila es una ciudad que no puede pasarse por alto. Now basically it was a monastery area. Monastery means where the monks live and study for the students. And Dr. John Marshall, 28 rooms found here. 28 rooms down for the study, 28 second for the living quarters, and it was a room for the Tansan, and this is the second place for the fire lamp used here at night time. Taxila captó la atención de China por el monje chino Xuanzang. En la primavera del año 647 de nuestra era, el monje Xuanzang de la dinastía Tang emprendió una peregrinación a India en busca de las escrituras sagradas, internándose en lo que hoy es Pakistán. Es la obra clásica Peregrinación al Oeste. Taxila
es el paraíso budista. Hace 1400 años, todos partían desde Chang'an y sin importar que fuera el tramo meridional o septentrional de la ruta de la seda, al final se congregaban en Taxila, que era una estación de repostaje para las caravanas de Oriente en la ruta de la seda. Por otro lado, las travesías a Occidente pasaban por regla general por las regiones de Asia Central y de Europa, y para las caravanas que partían desde Europa o Asia Central con la vista puesta en el reino oriental de la dinastía Tang, Taxila era la primera parada. El viraje del destino de Taxila ocurrió en el año 336 antes de nuestra era. Ese año, en Pella, capital del reino de Macedonia en la antigua Grecia, Alejandro el Grande se coronó emperador. 6 años después, sus tropas expedicionarias llegaron a Taxila. En aquel entonces, los europeos creían ampliamente que el tramo más oriental de la ruta de la seda era la ciudad de Taxila. Tras haber conquistado esa ciudad, Alejandro el Grande creyó ingenuamente que Oriente y Occidente estaban bajo sus manos. No obstante, ignoraba que siguiendo un camino aún más peligroso, un paraíso terrenal, detrás de vastas montañas nevadas, estaba, en realidad, el verdadero Oriente que él anhelaba. 亚历山大东征呢，它其实是军事的需要、扩张的需要，但是最后的起的结果呢是打通了商业上的这种丝绸之路这个西段。亚历山大之前呢，这个欧洲和中亚地区是并没有直接的联系的，而亚历山大东征从古希腊、马其顿地区一直打到了今天的阿富汗，打到了印度河，那么这样一来就把整块这块地区给连成了一片，建立一个很大的这样一个帝国。对，这就是亚历山大东征带来的这个意义。 Cuando los chinos de hoy comienzan sus viajes por la ruta de la seda, toman esta estatua como punto de partida hacia el oeste. Es la estatua del emperador Udehan que se yergue en la ciudad de Xi'an. No obstante, entre todas las historias de la ruta de la seda, la figura más importante es Yang Xian. En el año 138 antes de nuestra era, el emperador de China, Udehan, a fin de resistir la presión militar que venía de las regiones occidentales, comisionó al enviado especial Yang Xian a seguir la ruta comercial hacia Occidente, internándose en el valle de Ferganá para buscar una alianza militar y resistir a los Xiongnu. Con los trabajos diplomáticos que Yang Xian desplegó durante casi 20 años, cada uno de los reinos de Asia Central comenzó intercambios diplomáticos frecuentes con el reino oriental de China. Por ejemplo, Zhang Qian通西越，他第一次出去，他根本没有完成正式的使命，没有联络到大夏跟汉朝合作。但是呢，他在外面10多年时间。 他把西域的情况做了很透彻的调查，所以回来以后，他跟汉武帝做了报告，这样才激起了汉武帝的兴趣。张骞出使西域呢，其实他是安全的需要，为了对付匈奴，断匈奴右臂，张骞是2次出使西域了。其实他的政治任务并没有完成，但是这是中原王朝第一次有人到达西域，并且到了中亚地区，甚至对于西亚。 都有了相当的了解，所以叫着空啊。这样再连上，亚历山大东征打通的西段，再加上河西走廊到长安、洛阳的东段，丝绸之路就全部打通了。 La guerra que Alejandro el Grande lanzó hacia Oriente objetivamente completó la extensión del tramo de la ruta de la seda que iba de Europa a Asia, mientras que el emperador Udehan
A fin de estabilizar la seguridad del territorio imperial, desplegó un viaje diplomático hacia Occidente que permitió, a su vez, que Oriente observara una ruta comercial que podía ir más lejos. Este encuentro fortuito, un siglo antes de nuestra era, permitió que las rutas comerciales entre los dos extremos de Eurasia se encontraran cerca de 200 años después, uniéndose finalmente en el ciclo de la historia. El avance de la desconexión a la vinculación materializó un conocimiento de genuino valor en su conjunto. Este fue el primer gran punto de inflexión que completó el destino de la Ruta de la Seda. A partir de este momento, este antiguo camino comercial comenzó una prolongación y un ensanchamiento inédito que dio vuelta a una página nueva de la historia humana. En el año 60 antes de nuestra era, para salvaguardar la seguridad de la ruta, la dinastía Han estableció una estructura burocrática para la gestión directa en el poniente, el protectorado de las regiones occidentales. En el año 97, el enviado diplomático de la dinastía Han oriental, Kang In, llevó productos de seda hasta el mar Mediterráneo. En el año 166, diplomáticos romanos llegaron por medio de la ruta de la seda a Luoyang, en donde se presentaron ante el emperador de China. En el transcurso de un milenio, las civilizaciones entre Europa y Asia se entrelazaron a un ritmo nunca antes visto. A lo largo de la ruta comercial, Oriente y Occidente desarrollaron y poseyeron logros científicos y tecnológicos que pasaron a ser la riqueza conjunta de todos los pueblos sobre la placa euroasiática. Una ruta de conexión y de beneficio compartido puso en contacto y fusionó a diferentes grupos, naciones y reinos, misma que permitió a Eurasia materializar de una vez un ascenso y progreso generalizado. Silk Road isn't just a single road, it's really a network of routes, of trade connections that developed over a historical time, connecting China and East Asia to Central Asia, to Europe, to Africa, to the Middle East. So the Silk Road is really a network of routes that integrated this vast part of the world. 丝绸之路是个桥梁，就是连接东西方之间的一个桥梁。在古代，从张骞通西域之后2000多年，一直到中国的唐宋年间，这条路是世界上唯一的一条这个商业之路。 İpek yolu aslında Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan, İpek yolu bizim insan olarak kurduğumuz ilişkinin ticaret üzerinden, aynı zamanda sadece ticaret değil, ticaret üzerinden kültürlerin birbiriyle etkileşimini sağlayan ve bizim hayatımızda da, Türklerin hayatında da çok önemli bir yere sahip olan bir yol, İpek yolu. つまり同じような時期になぜ都市文明が四大文明が生まれたのかっていうのはやっぱりそこに中央ユーラシアっていうそのシルクロードの主要舞台で中央ユーラシアがあって初めてその端っこにある都市文明が結ばれていく。 Al igual que todo lo que hay en la Tierra, la Ruta de la Seda tiene un inicio y un esplendor, pero también tiene giros inesperados y ondulaciones. El destino de la Ruta de la Seda experimentó otro gran punto de inflexión. Entre muchos de los estudios académicos de hoy hay una fecha contundente en uno de los escritos. Se trata de la del año 1453. La Bursa de hoy en Turquía perdió desde hace mucho su esplendor. Esta ciudad edificada en la costa del mar Mediterráneo tiene hasta hoy una historia de más de 2300 años.
En el año 1453, esta ciudad del Imperio Otomano dependía de las sedas exquisitas que se transportaban de China, en el lejano oriente, con las que se engalanaba el resplandeciente apogeo del Imperio Otomano. A la ruta de la seda de este periodo, dinámica y floreciente, que se extendía ininterrumpidamente entre Europa y Asia, se le vinculaba con el mito de la riqueza. Bu işler, bu bir koleksiyon veya bunlar çok eski işler. 500-600 sene boyunca kızların çeyizi olmuş, yağlık, uçkur anlamında. Ve Osmanlı kültüründe bayanların çeyizi ve sarayları süslüyorlarmış. Gelen değerli misafirlere bunlar hediye ediliyormuş. Ve bunların ilgileri, orijinalleri ise şurada yapılmış olarak ben size şunları sunabilirim. Şurada eski, bu bir koleksiyondur tabii. Çok değerlidir. Şurada 190 senelik bir objedir. Havludur ve Bursa havlusu. Bursa yöresine ait havlu. Çok güzel. Yani gerçekten çok böyle insan dokunmayabilir. Nasıl? Güzel mi? Güzel gerçekten. Beğendiniz mi? Ben bayağı beğendim. Bunları herkese görmesi nasip olmaz. No importa si se trata de la ciudad o de la lejana ruta comercial, el punto de inflexión en su destino ocurrió finalmente el 29 de mayo de 1453. Ese día, las huestes del Imperio Otomano desplegaron la ofensiva final contra Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. Desde Bursa hasta Constantinopla hay menos de 200 kilómetros. Cruzando Constantinopla se llega al territorio europeo, la gran entrada occidental de la Ruta de la Seda. Ese día, los habitantes de Bursa atestiguaron el desarrollo de una guerra. This is the Greek wall that I'm looking at that has stood for 1100 years. This wall is 4 miles long. It has 192 towers, and probably outside of China, it was the greatest piece of military engineering in the medieval world. Nobody had the technology to take it until the Ottoman Empire acquired gunpowder and the ability to make large cannons. And with this, they finally had the technology to attack the walls of Constantinople. His army ringed the walls along the whole of its 4-mile length, a huge army of maybe 70,000 people. What was remarkable about the Ottomans was not only that they were very good fighters, but that they managed to create very large cannons and to keep them firing day after day for 50 days. Era de esperarse que si el Imperio Otomano alcanzaba la victoria, la Ruta de la Seda no encontraría obstáculo alguno para extenderse hasta el Bósforo, con lo que penetraría en Europa e iniciaría un tramo de onerosos beneficios. Al caer la noche, la bandera del Imperio Otomano finalmente ondeó sobre las murallas de Constantinopla. El Imperio Bizantino, de más de 1000 años, desapareció de la vista de la Ruta de la Seda. Contrario a lo que se esperaba, con esta victoria militar del Imperio Otomano, el tramo nuevo de la Ruta de la Seda terminaba extrañamente en la orilla oriental del Bósforo. 中东地区大概从波斯帝国就是2500年以前开始，一直到第一次世界大战结束，这个地区有五个大帝国统治。第一个是波斯帝国，第二个是亚历山大帝国，完了是罗马帝国，阿拉伯帝国、奥斯曼帝国，这些都是靠武力征服的，就是把前面那个帝国灭了，然后呢他自己建立一个帝国，全部都是靠武力。那么时间统治最长的是奥斯曼帝国。 Hoy, al pararse en la orilla de este canal, el enlace que más estrecha Eurasia, solo se necesitan 1560 metros, menos de 20 minutos, para poder cruzar de Asia a Europa.
En el periodo posterior a 1453, a esta ciudad se le cambió el nombre por el de Estambul. Constantinopla, nombrada así por el otrora emperador Constantino, apelativo que llevaba el encanto musical europeo, fue olvidada gradualmente por las personas. El historiador británico Roger Crowley publicó en 2014 1453, la Guerra Santa por Constantinopla y el choque del Islam y Occidente. En este estudio, el autor emprende una descripción minuciosa de este periodo histórico, un hecho que causa aflicciones que el año de 1453 no solo cambió el destino de esta ciudad, sino que también cambió el destino de la continuidad de una ruta comercial que se había extendido durante miles de años en Eurasia. In a strange way, when the Ottomans took the city, they closed that seaway to Europe. And this would be the force that started to drive the Europeans to think of sailing out into the Atlantic, round Africa, to reach India and to reach China by another way. Aslında İstanbul'un fethiyle birlikte bir çağ kapanmıştır, yeni bir çağ açılmıştır. La ruta comercial más larga construida por el hombre sobre tierra firme se interrumpía finalmente en el Bósforo. Las caravanas que avanzaron miles de años, debido a esto, solo podían ver a lo lejos, desde ambas orillas del canal, a Europa o a Asia. Este giro en el destino de la ruta de la seda pasó a ser, en los siglos siguientes, el clamor más profundo de Eurasia. Los hostales de la ruta de la seda en Bursa no pudieron más que silenciarse en los 6 siglos subsiguientes. En la Bursa de hoy, el estilo de vida de los otomanos de hace 6 siglos permanece actualmente sin cambios. Esta aldeana ha renovado la morada de sus ancestros. Al igual que ellos, esta mujer abrió un hostal en la aldea, solo que los viajeros a los que alberga ya no son los comerciantes que marchaban sobre la antigua ruta de la seda. La luz que iluminó Chang'an, Constantinopla y Roma, hoy, al igual que antes, hace brillar a Bursa. No obstante, el resplandor que trae la ruta de la seda solo puede ser el recuerdo de cada una de las generaciones de Bursa. La entrada del mundo se cerró de un portazo en Bursa. A aquellos que se quedaron en las afueras, aún les quedaba una ciudad a sus espaldas y una ruta de la seda que se extendía ininterrumpidamente hasta Oriente. Después de que el Imperio Otomano ocupó la ruta de la seda, las acciones de cada país de Europa se emprendieron con impetuosidad. Habían transcurrido solo 49 años de la desaparición del Imperio Bizantino. Las carabelas de Colón partían desde el puerto de Palos en España. 5 años después, las flotas portuguesas comandadas por Vasco de Gama rodearon una vez más el Cabo de Buena Esperanza en África. Un mar con una vastedad superior a la del mar Mediterráneo apareció ante los ojos de los europeos. A partir de ese momento, los comerciantes que iban y venían de Oriente y Occidente sustituyeron finalmente a los camellos por las velas. La bonanza milenaria de la ruta de la seda comenzó a cubrirse por el polvo de la historia. El vasto territorio continental, unido por un prolongado corredor entre Europa y Asia, comenzó gradualmente a dar paso a una civilización marítima que avanzaba viento en popa, abriendo una brecha gigantesca entre las dos. En los cromos de la civilización humana, el color que más deslumbra no es el verde de la pradera, ni el amarillo del desierto o el blanco de las montañas, sino que es el azul del vasto océano. La ruta de la seda marítima sustituyó a la ruta de la seda terrestre, iniciándose un nuevo florecimiento. De la disgregación a la conectividad, del bullicio a la desolación,
el destino integral de la ruta de la seda se eleva y desciende con vehemencia en los intersticios del desarrollo de la historia humana. Años después de que el Imperio Otomano prendiera fuego en la ruta de la seda, este camino ha regresado de manera fortuita al mundo, iniciando un nuevo viaje orientado por el destino. La llave que reabrió la ruta de la seda se conserva hoy en día en la biblioteca de la Universidad de Berlín. La persona que diseñó la llave fue Ferdinand von Richthofen, ex rector de la Universidad de Berlín y geógrafo y geólogo de fama mundial. La razón por la que Richthofen siguió la pista de la ruta de la seda no fue solo por un pasatiempo personal. En 1815, 34 ciudades-estado dispersas en el centro de Europa se unieron finalmente para formar un estado unificado alemán. Con una fuerte capacidad de fabricación industrial, la recién nacida Alemania se levantó abruptamente en Europa. Pese a que el país se ubicaba en el centro del continente europeo, el imperio alemán no dejó de codiciar la riqueza del mundo oriental. Sin embargo, en aquel entonces, todas las vías comerciales marítimas que conducían hacia Oriente, desde el Atlántico hasta el Océano Índico y el Océano Pacífico, estaban controladas completamente por las flotas de Gran Bretaña, Francia, Rusia y Estados Unidos. Bajo estas circunstancias, los alemanes no tenían otra alternativa que explorar en Eurasia las rutas de transporte terrestre. Asumiendo la misión especial del Estado, Richthofen desarrolló un estudio del continente eurasiático y del noroeste de China durante las décadas de los 60 y 70 del siglo XIX. En 1877, publicó una monografía titulada China. Esta obra, de más de 800 páginas, bautizó por primera vez a ese camino terrestre que conectaba los dos extremos del continente eurasiático, la Ruta de la Seda, un trayecto que partía desde China y que llegaba directamente a Europa, atravesando toda Asia Central. Und da ist vom Geologen im Grunde genommen zum Geographen geworden. Und das betont auch selbst. Und es wird auch immer behauptet, Richthofen war Geologe und ist dann eben zur Geographie gekommen. Über seine Forschung, vor allen Dingen in China. Er hat dann sogar ein Jahr und eine längere Zeit frei bekommen, um sein China-Werk weiterzuschreiben. Cada cambio en el destino de la Ruta de la Seda solía reflejarse primero con las variaciones de su propio nombre. En los registros históricos de diferentes países, el nombre de la Ruta de la Seda varía en distintas etapas según los artículos que se comercializaban. Los rusos la denominaban la Ruta del Té, mientras que los turcos la llamaban la Ruta de las Especias. La Ruta de la Seda, nombrada por Richthofen en un principio, solo se refería a la ruta comercial de Eurasia durante la dinastía Han. Incluso estableció una periodización de la historia de la Ruta de la Seda del 128 antes de nuestra era al 150 después de nuestra era. Mismo periodo del Imperio Romano, dado que durante el lapso del Imperio Romano, la mercancía más registrada de Oriente era la seda de China. 这是一种奢侈品，对他们来讲，它不是生活必需品。但是呢，当时最大的市场，使它最高到这个价的是在罗马。所以记载有一次罗马皇帝穿上一件丝绸的这个衣服，受到大家赞叹，所以这个一直成为一个风尚。在这种情况下面，据说这个丝绸的价格比黄金还贵。Die Seidenstraße ging ja dann über die Bereiche des Pamirs, über den Iran, über
in die östlichen Gebiete über Syrien bis ans Mittelmeer. Und vom Mittelmeer haben dann die venedischen Kaufleute, also die Venezianer, das besorgt, so dass dann über die Venezianer die Seide verteilt wurde über ganz Europa. Und ein ganz begehrtes Gut war und es also sehr wichtig war. Richthofen no solo bautizó a la ruta de la seda, sino que también abrió una puerta a través de la cual la ruta reapareció a ojos del mundo. Siguiendo los pasos de Richthofen, Marc Aurel Stein de Gran Bretaña, Sven Hedin de Suecia, Paul Peugeot de Francia y Langdon Warner de Estados Unidos, estudiosos y exploradores acudieron sucesivamente a la antigua ruta de la seda para presentar gradualmente al mundo de hoy al empolvado camino. Este es el panorama de la ruta de la seda trazado por la gente de hoy en día. Desde una perspectiva aérea, el tramo sur de la antigua ruta de la seda parte desde la meseta del Pamir, atraviesa Hindu Kush hasta llegar a Kabul, Afganistán. Luego se divide en dos rutas. Una sigue adelante hacia el oeste, en Herat se une con la línea central proveniente de Balkh, después cruza Bagdad, Damasco hasta alcanzar a Sidón o Beirut, la costa este del Mediterráneo. De ahí comienza la vía marítima para llegar finalmente a Roma. El otro tramo gira desde Peshawar hacia el sur y llega a Asia del Sur. La línea central de la ruta de la seda, después de cruzar la meseta del Pamir y llegar a Balkh, avanza hacia el noroeste en dos caminos. Uno se une con el tramo sur y el otro se extiende rumbo a Teherán, ciudad iraní de hoy en día. El tramo norte de la ruta de la seda también se bifurca. Una se extiende por Bohan, conocido como Ferganá, ciudad oriental de Uzbekistán. Luego, al llegar a Merv, se encuentra con la ruta central de la ruta de la seda y sigue hacia el oeste. El otro tramo pasa por Talas, avanza por la orilla oeste del río Sirdaria hacia el norte, después rodea por las orillas septentrionales del mar de Aral y el mar Caspio hasta llegar a Tan, la costa este del mar de Azov. Desde ahí toma la vía marítima a Kerch para llegar finalmente a Constantinopla, conocido hoy en día como Estambul, la ciudad más grande de Turquía. Hoy en día, cuando la sociedad humana pone una vez más sus ojos en la ruta de la seda y la traslada con precisión de un recuerdo a un mapa, han transcurrido más de 2100 años desde la gran invasión de Alejandro el Grande, más de 1900 años desde el prolongado viaje de Yang Xian por Asia Central, y más de 400 años desde la ocupación de Constantinopla por Mehmed II. Sin embargo, tras la reaparición de la ruta de la seda en 1887, nadie imaginó que el destino de este camino siguiera siendo un viaje tan difícil. Con la desintegración de la Unión Soviética en 1991, el interior de Eurasia se dispersó. A fin de integrar los recursos en esta parte de la ruta de la seda, algunos países plantearon sus propios planes. No obstante, por distintas circunstancias, el difícil desarrollo económico de esta zona no pudo cambiar. Durante décadas, la ruta de la seda aguardó en silencio un nuevo destino. Hoy, en este nuevo siglo, ¿qué historias inéditas ocurrirán en el destino de esta antigua ruta comercial? La Universidad Nazarbayev es considerada la mejor institución de educación superior de Kazajistán. El 7 de septiembre de 2013,
una voz desde un enorme país oriental propuso por primera vez en este antiguo cónclave de la Ruta de la Seda una iniciativa vinculada con el bienestar de miles de millones de personas. 我的家乡中国陕西省就位于古丝绸之路的起点。站在这里回顾历史，我仿佛听到了山间回荡的声声驼铃，看到了大漠飘飞的袅袅孤烟。这一切让我感到十分的亲切。当前，中国同中亚国家关系发展面临难得机遇，我们希望同中亚国家一道，不断增进互信，巩固友好，加强合作，促进共同发展、繁荣，为各国人民谋福祉。我们可以用创新的合作模式，共同建设丝绸之路经济带。 Fue en este salón de la Universidad Nazarbayev donde el presidente chino Xi Jinping pronunció el discurso promover la amistad entre los pueblos y crear conjuntamente un futuro mejor. En más de 30 minutos, el dirigente de este enorme país presentó un mapa de ruta para la revitalización de toda la región a lo largo de la Ruta de la Seda, la cual encierra 5 conexiones: comunicación de políticas, conexión de infraestructuras, fluido intercambio comercial, circulación monetaria y entendimiento entre pueblos. Sobre esta base, la construcción de una franja económica de la Ruta de la Seda, que pertenece a todo el continente eurasiático, será un apoyo importante para el bienestar de miles de millones de personas. El concepto de un enorme país oriental, expresado por el presidente de China, Xi Jinping, revela que la cooperación pacífica, la apertura y la inclusión, el aprendizaje mutuo y el beneficio compartido son la esencia del espíritu de la Ruta de la Seda y se ha convertido en una piedra angular indispensable para su revitalización. Las ideas resumidas a lo largo de miles de años de historia de la Ruta de la Seda no solo son una herencia para la gente de hoy en día, sino que también orientan a las personas de Eurasia a construir una franja económica que beneficia a todos los pueblos. Ese día, la propuesta china, nacida de la sabiduría nacional, materializó un punto de inflexión en el destino de la Ruta de la Seda. La iniciativa plantada por el gigante asiático se extendió rápidamente por toda la Ruta de la Seda. En un mar de elogios, la antigua Ruta de la Seda recibió el comienzo de un nuevo viaje en su vida. Шелкового пути и наша программа Нурлы-Жол имеют очень хорошую синергию. Они друг друга дополняют. One Belt, One Road, और फिर इसी हवाले से ये जो इक़्तिसादी राहदारी का मंसूबा है, इससे होगा ये कि पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा होगा, बेरोज़गारी का खात्मा होगा और हमारे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से. Тем более, что мы поддерживаем доктрину председателя Си Цзиньпиня о создании экономического пояса шелкового пути. Я думаю, все самое лучшее еще впереди у нас. When on the contrary, you have trains, airports, ports, it creates more links, more facilities, it brings people together. Also eine stabile internationale Ordnung ist nicht selbstverständlich und wird sich nicht von selbst ergeben. Also es kommt auf uns darauf an, diese zu schaffen. Und ich glaube, dass in diesem Zusammenhang die Seidenstraße ein interessantes Projekt sein kann, das für politische Stabilität und wirtschaftliches Wohlergehen sorgt und damit die internationale Ordnung auch stabilisiert. Also einen wichtigen Beitrag da. The Silk Road Initiative will enable faster, cheaper and more efficient
The Silk Road, the OBOR, One Belt, One Road, really in our eyes is about connecting. So I think this is the way to go in the future. Well, the Silk Road Economic Belt Development Plan strategy is based upon a historical reality that the Silk Road was the vehicle by which China communicated with the world came to know China. Silk Road benefited everyone. 丝绸之路是历史留给我们的伟大财富。“一带一路”倡议是中国根据古丝绸之路留下的宝贵启示，着眼于各国人民追求和平与发展的共同梦想，为世界提供一项充满东方智慧的共同繁荣发展的方案。